el título de la enseñanza, para quienes acostumbran a tomar nota, es el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Y hay una pregunta: ¿cómo estás viviendo? Porque hay un problema que encontramos hoy en día, mis amados. Y es que para mucha gente el día del Señor está muy lejos. Para muchas personas el día del Señor prácticamente casi que no se va a cumplir. Para muchas personas el día del Señor es tal vez el invento del hombre religioso. Y para muchas personas, aún dentro de las iglesias cristianas, les ha llevado a vivir a su propia manera. Y era lo que sucedía con los burladores, con lo que nos dice la Escritura, que estos hombres del capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro, estos burladores estaban diciendo que al final todo seguía igual. Lo recordarás, versículo 8. Todo está igual. ¿Cuál es el problema? Desde la creación nada ha pasado, más de 4,000 años podríamos decir, y no ha pasado nada. Pero ¿cuál era el propósito por el cual estos burladores decían que no ha pasado nada? Y era para justificar su pecado, para vivir su vida de inmoralidad. Y usted y yo conocemos hombres y mujeres burladores, de ver tal vez la vida que nosotros llevamos, una vida de piedad. Aún dentro de nuestros propios hogares podemos tener personas que se burlen de nosotros en cuanto a nuestra manera de vivir y nuestras convicciones. Pero lo que el apóstol Pedro hace aquí es que explica por qué Cristo no ha regresado y cómo vivir a la espera de Cristo. Y usted lo recordará que vimos el versículo 8 cuando dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y Pedro toma esas palabras del Salmo 94 de Moisés, y lo que nos está diciendo acá es que deja ver que Dios no está midiendo el tiempo como nosotros, sino que cuando encontramos aquí que dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Realmente tenemos que pensar desde la perspectiva de Dios, cómo Dios realmente está viendo el tiempo. Y claramente vemos en el versículo 9 que nos dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y lo que nosotros podemos ver acá realmente es que lo que Dios está haciendo es que Dios, según lo que estudiamos la semana pasada, Dios está esperando a que todos sus escogidos, a todos los que Él llamó desde el pasado eterno, como nos lo muestra la palabra de Dios, lleguen al conocimiento de la verdad, crean, se arrepientan y sean salvos. ¿Y por qué lo decimos? Porque el texto nos lo deja ver, el contexto nos lo deja ver. Cuando vemos en el versículo 9 que dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes. ¿A quién les está hablando Pedro? ¿Sí? A los judíos creyentes, a los que estaban tratando de engañar, los burladores. Entonces Pedro está diciendo: no, es que el Señor está siendo paciente para con ustedes. En la versión Reina Valera dice: para con vosotros. ¿Sí? Y luego dice: no queriendo que nadie perezca. Es lo que Pedro está diciendo. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro? Pedro lo que está afirmando, lo que está marcando realmente es que Dios tiene un tiempo, Él ya lo tiene determinado cuándo va a regresar el Señor Jesucristo, pero a la vez está dejándonos ver que cuando el último creyente de los que Dios ha escogido, que todavía no ha nacido de nuevo, se convierta, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Y ese es un tema que nos genera a nosotros tal vez un poco como de controversia, un poco de dificultad en nuestras mentes, un poco de como de sensación como que, ay no, yo no entiendo nada del futuro, de escatología, finales, yo no sé, a mí como que no me gusta mucho ese tema. Y tal vez muchos de nosotros, me incluyo, en algún momento huíamos a eso. Pero es algo que como creyentes nosotros no podemos ignorar. El punto es que Dios está esperando a que el último de los que ha de creer, porque Él ha escogido,
crea, en ese momento vendrá el Señor Jesucristo. Y ahí está la parte fundamental de lo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque los falsos, desafortunadamente, estaban usando estas promesas de Dios en contra de Dios para pecar. Es decir, se estaban burlando de lo que Dios ha dicho, que Él va a enviar a su Hijo Jesucristo, que su Hijo va a venir como Rey venidero por segunda vez. Pero ellos lo estaban utilizando al contrario. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4, recuerda que él escribió: ¿o ignoráis la benevolencia y la paciencia de Dios para con vosotros? Es decir, Dios está esperando, simplemente, está siendo paciente, a que sus amados, sus escogidos, le conozcan, se conviertan, se arrepientan, y entonces el Rey de Gloria vendrá por segunda vez. ¿Por qué? Porque Dios no es que esté siendo paciente para con los inconversos, para con los impíos. Dios está siendo paciente a que en el momento correcto que sus hijos lleguen a ese conocimiento de la verdad. Aquellos, vuelvo y repito, que han sido escogidos desde el pasado eterno, pero que todavía no son salvos, es decir, tus hermanos y mis hermanos, para quienes somos salvos, pero que todavía no conocen del Señor. Entonces, en el momento en que conozcan, sucederá eso. Acompáñame precisamente al libro que estábamos leyendo de Joel, capítulo 2, versículo 12, y observa lo que dice en Joel, capítulo 2, versículo 12. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Vuelvan a mí con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Entonces, lo que estamos observando acá en estos dos primeros versículos a modo de introducción es que Dios está siendo paciente. ¿Y por qué está siendo paciente? Porque Él está esperando precisamente la salvación de todos sus escogidos. Y lo que nos favorece a nosotros, a ti y a mí, es que cuando Dios es paciente, esa paciencia nos ha llevado a que nosotros seamos salvos. Porque si Dios no fuera paciente, nos hubiera acabado completamente. Nos hubiera destruido por nuestra condición, como nos lo enseña la palabra. Pero precisamente es ahí donde encontramos la voluntad de Dios, y podemos hablar entonces de que está la voluntad deseada de Dios y está la voluntad decretada de Dios, donde muchas veces confundimos un poco en cuanto a la voluntad deseada de Dios y la voluntad decretada de Dios. El Salmo 115, versículo 3, nos dice que nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que le place. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11, que nosotros tenemos en nuestras Biblias, dice que Él hace todo conforme al consejo de su voluntad. En otras versiones dice conforme al designio de su voluntad, es decir, lo que Él quiere hacer. Y ahí precisamente es donde nos vamos a centrar nosotros en esta mañana, para mirar los versículos del 8 al 13, como continuación de lo que venimos estudiando. La vez pasada estuvimos hablando entonces del carácter de Dios. Hoy estaremos viendo que verdaderamente el Señor vendrá, el Hijo de Dios, el Rey de Gloria, va a venir por segunda vez, y es un hecho. Pero la pregunta entonces con el título es: ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo frente a ese hecho que es una realidad? Acompáñame en la escritura, por favor. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán
Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, te damos gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor, tu palabra que es santa, que es pura, que es limpia, que es verdadera, que es inerrante, que es perfecta, que es eficaz y que es autoritativa. Señor, en ella nosotros, al estudiarla, podemos darnos cuenta de que tú lo que has declarado lo cumples, Señor. Y creemos de que en esta porción de la Escritura nuestro Señor Jesucristo ha de venir por segunda vez. Vendrá por su iglesia, vendrá por su novia, vendrá por la esposa del Cordero, vendrá como Señor y Rey de gloria para ser exaltado y adorado. Y nosotros, sus siervos, los que hemos creído y los que hemos sido redimidos en la sangre del Cordero, Señor, le veremos y estaremos con Él. Ruego, Padre, que nosotros podamos entender la porción de esta Escritura para que nuestras vidas reflejen realmente un entendimiento y una comprensión de lo que nosotros verdaderamente estamos aguardando y estamos esperando como creyentes. En medio de un mundo lleno de perversión, en un sistema que aún a los propios creyentes los está absorbiendo, en su propio corre-corre, asfixiándolos, haciéndoles pensar que este mundo realmente tiene valor y lo que hagamos va a influir, Señor, en un futuro. Pero realmente, Señor, nosotros necesitamos comprender y entender que realmente la obra que tú has llevado a cabo es la más importante, y en la cual, Señor, como bien lo dijo el apóstol Pablo, si verdaderamente nosotros hemos sido resucitados en Cristo, Señor, nuestra mirada tiene que estar arriba en los cielos, donde Cristo está sentado a tu diestra, y vivir de una manera, Señor, acorde a esa posición. Gracias te damos, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros miramos el texto y encontramos en el versículo 10 como continuación de lo que ya hemos observado, y claro que hemos tomado y entendido realmente que cuando Pedro hace la mención de esos 1000 años son como un día para el Señor, entonces empezamos a contemplar por un momento cuánto hace entonces que el Señor se fue. Y si miramos desde cuando Él partió, que subió, que fue llevado en las nubes, como nos lo dice el libro de los Hechos y nos lo narra, tan solo han pasado 2 días. Desde el tiempo de Dios, en la perfección del tiempo de Dios, solo han pasado 2 días. Entonces, como lo hacían estos hombres burladores, que decían que ¿dónde está la promesa? Realmente, como lo vimos en los versículos anteriores, el versículo 4 cuando dice diciendo ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Realmente en el tiempo de Dios solo han pasado 2 días. Hace 2 días que el Señor Jesucristo se fue en el tiempo de Dios.
Y por eso entonces, todos los hombres que realmente tuvieron conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que Él les prometió que Él volvería, el Señor Jesucristo dijo: yo volveré pronto. Pero ese pronto no es en el tiempo suyo y mío. No es el pronto de cuando usted y yo estamos, que nos dicen: espérame y vuelvo pronto. Y pasa 1 hora o 2 horas y decimos: no, regresó. Y no se refiere a eso. Se refiere realmente, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en el que nosotros verdaderamente debemos estar concentrados y debemos tener nuestra mirada ahí. Ahora, eso tiene un propósito. ¿Cuál era ese propósito precisamente? Y Pedro lo deja ver acá, en la manera como un creyente debería estar viviendo su vida esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de su Salvador, si lo habláramos de esa manera. Pero quiero que observe el versículo 10, por favor, que encontramos Pedro viene haciendo una declaración y les dice en el versículo 8: pero amados, no ignoren esto. ¿Y qué no debían ignorar? Eso del tiempo. Es decir, no lo puedes dejar como pasar por alto. Los burladores, los perversos y los que alguna vez tal vez conocieron del Señor y se burlan y dicen: no, yo para qué sigo en eso. Conozco mucha gente que ha abandonado las iglesias, no vieron necesidad de volverse a congregar, ¿para qué? Eso no hay necesidad de eso. Tal vez me parece chévere, es un lugar bonito y verlos a ustedes ahí como congregándose, es bacano. Pero realmente nunca entendió absolutamente nada de lo que era el significado de la congregación, no le prestó atención, para él no fue importante. Entonces lo que Pedro precisamente está diciendo: amados, ustedes no pueden ignorar esto. Y como ya lo mencioné, se lo está diciendo es a los creyentes. Entonces esos 1000 años, que menciona acá, que se traducen en 2 días en el tiempo del Señor, debía llevar a contemplar por un momento lo que él dice en el versículo 10, que después de que hace esa declaración en los versículos 8 y 9, Pedro ahora dice: pero el día del Señor vendrá. Esa es una declaración, es una afirmación que encontramos ahí que Pedro está haciendo. Y ojalá usted pueda tener en su Biblia un lapicito, para que no la vayan a dañar mucho. Y pueda ponerle a ese pero un círculo. Porque es el pero del cambio, el contraste que encontramos aquí, en lo que Pedro viene declarando, y quiero que lo observes, porque en el versículo 9 él dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza. Y recuerdas que la palabra tardanza, o tarde, como nos lo muestra en algunas versiones, está hablando de la capacidad de Dios para acumular ira para el día de ira. Pero no es que sea Dios tarde como tú y yo, que acostumbramos a llegar de pronto a ciertos lugares tarde y no nos interesa. Los latinos tenemos una fama de llegar tarde a todo, y sin embargo miramos a la gente y la saludamos como si nada, no ha pasado nada. Tú me tienes que esperar a mí. Esa es nuestra manera de ver las cosas. Y entonces creemos que cuando vemos acá la palabra tardanza, creemos que Dios también se tarda, Dios también se demora. Pero realmente aquí esa palabra nos está llevando a ver es la capacidad de Dios para acumular. En este caso, ¿qué? La ira. Y por eso dice: sino que Dios es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero, ahí es el cambio, y dice: pero el día del Señor vendrá. Eso es lo que Pedro está afirmando, está haciendo esa afirmación: el día del Señor vendrá. Ahora, la pregunta es: ¿qué significa el día del Señor? Y significa las intervenciones extraordinarias y milagrosas de Dios en toda la historia humana con propósitos de juicio. Significa que culminarán en un juicio final, en el juicio final de los malvados en la tierra y con la destrucción
del universo actual. Y si usted es de los creyentes que ha tomado la Biblia, que ha leído la Biblia, que ha leído los pasajes en el Antiguo Testamento, en varios libros que estaremos mirando en un momento, y aún el Apocalipsis, se dará cuenta que hay un anuncio de que todo esto va a ser destruido completamente. De por sí en la lectura que acabamos de hacer, la hemos mencionado, de que todo esto va a ser destruido. Y Pedro lo menciona con el propósito de que el creyente realmente entienda en qué está gastando el tiempo, en qué está invirtiendo, cómo está viviendo. ¿Le está corriendo a este mundo? Los profetas del Antiguo Testamento realmente veían el día final del Señor como juicio, como oscuridad y como condenación sin igual. Un día en el que el Señor destruirá por completo a sus enemigos y reivindicarán su nombre y le darán gloria. Y un día en donde el Señor restablecerá su reino. Para usted que está tomando nota, puede tomar nota de Isaías capítulo 2, versículos 10 al 21. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 22. Joel capítulos 1 y 2, de los cuales el 2 yo lo leí para el intermedio de los cánticos. Amós capítulo 5, Abdías capítulo 15, Sofonías capítulo 1 versículos 7 al 18, Zacarías 14 y Malaquías 4. ¿Sabes una cosa? Aquí tienes para una semana de estudio para entender y comprender más cómo el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento estaban mirando al futuro, a la segunda venida de Cristo, no a la primera, sino a la segunda venida de Cristo. Y es bien interesante, mis hermanos. Los escritores del Nuevo Testamento de igual manera previeron ese día como un acontecimiento impresionante, como un acontecimiento terrible. Según el libro de Apocalipsis, este hecho se reflejará en dos etapas. Uno durante la tribulación, Apocalipsis 6:17, y luego el milenio, Apocalipsis 20, 7 al 10. Algunos se atreven a decir que los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20 son simbólicos, pero no es cierto, porque claramente así Pedro también lo ha relacionado como literales. Los 1000 años que para nosotros, digamos en tiempo cronológico, para Dios son un solo día. Y es ahí donde nosotros estamos pendientes precisamente para comprender cómo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos está hablando de ese día del Señor, donde Dios después establecerá cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que nos dice Apocalipsis 21:1. Es decir, todo esto, y lo que nos está marcando es que todo esto va a terminar siendo destruido. Y los profetas del Antiguo Testamento usaron la expresión para describir tanto acerca de los judíos, digámoslo así, en cuanto a lo que Dios iba a hacer con su pueblo, pero también con lo que iba a hacer con el remanente en general. El Antiguo Testamento, nos deja ver muchos hechos históricos, y usted que está tomando nota puede verlo en Isaías capítulo 13, versículos 6 al 22, en Ezequiel capítulo 30, versículo 2 al 19, en Joel capítulo 1, versículo 15, en Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18, que son esos juicios históricos que nos deja ver cómo Dios realmente manifestaba que un día vendrá el día del Señor, un día de ira. Y como en lo escatológico, es decir, lo que viene, lo que todavía no se ha cumplido, y nos lo deja ver, como ya lo mencioné, en Joel capítulo 2, versículo 30 al 32, en el capítulo 3 del mismo Joel, versículo 14, en Zacarías capítulo 14, versículo 1. Me pareció interesante esta semana que estaba viendo el cierre de la conferencia de pastores allá en Los Ángeles,
Y Pastor MacArthur cerró dando la enseñanza sobre Zacarías, capítulo 14. Pero me llamó mucho la atención que él dijo, tengo un gran amigo que ha escrito un libro sobre escatología. Y al final, cuando fui al final para ver realmente de dónde documentó, me llamó la atención que no hubiera escrito nada sobre Zacarías. Y él dice, pero el libro de Zacarías, para que alguien pueda hablar de la escatología, tiene que dominarlo y desglosarlo, abrirlo completamente para ver cómo Dios realmente al final va a obrar. Y qué rico, porque no estamos siguiendo a un hombre, sino estamos siguiendo es la Escritura, aunque muchos realmente no comprendan eso. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ver entonces cómo toda la Escritura nos habla de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual usted como creyente y yo como creyente, nosotros como cuerpo de Cristo, debemos entender para de esa manera vivir de una manera acorde a lo que creemos. No tiene validez que usted venga, se siente acá, diga que es un creyente, pero su vida no está en base a lo que usted cree para con el futuro. Sino que tal vez usted, su tiempo y su vida la está invirtiendo en usted. Tal vez usted dice, mi familia es lo número uno. No, su familia no es lo número uno. Dios es el número uno. La salvación es individual. Dios no llama por familias. Dios no llama por herencia. No tiene ni sobrinos, ni nietos, ni nada de eso. Entonces debemos trabajar precisamente desde una perspectiva y desde una cosmovisión donde nosotros ojalá podamos a nuestro cónyuge, esposa o esposo o nuestros hijos mostrarles el Evangelio de Dios. Y realmente el saber de que nuestra esperanza es una esperanza real, es una esperanza viva de que esperamos a nuestro Señor Jesucristo, y eso tiene que afectar nuestra vida diaria. En el Nuevo Testamento 6 veces le llaman el día de la perdición al día del Señor, y en 4 veces le llaman el día de venganza, por lo cual nosotros no podemos pasar por alto las cosas. En los escritores del Nuevo Testamento lo llaman, creo que dije fue el Nuevo Testamento, para referirme al día de la perdición y el día de la venganza, es el antiguo. Y los escritores del Nuevo Testamento lo llaman el día de ira, el día de visitación y el gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14, usted lo puede encontrar. Ahora, lo que tenemos que ver, iglesia, es que estos juicios son terribles. ¿Por qué? Porque son parte de lo que Dios ha decretado, de lo que Dios ha declarado que va a suceder. Ya he mencionado Joel capítulo 2 versículo 30 al 31, usted lo puede mirar después en casa, o usted puede mirar segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 10. ¿Por qué? Porque son provistos a causa de la abrumadora pecaminosidad del mundo, es decir, por el pecado que hay en la humanidad. Y lo que Pedro ha hecho aquí, iglesia, es que precisamente describió que el día del Señor va a llegar. Observa el texto. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá. Es un hecho lo que Pedro está haciendo. Lo que él está afirmando, está diciendo, es real. Hazte la idea. Ahora, si tú no crees que esta es la palabra de Dios, entonces ya ahí tienes un gravísimo problema. Si tú no necesitas ni mirar la Escritura, y tú crees solamente en lo que el predicador está diciendo, tienes un problema. Porque tú tienes que darte cuenta que la Escritura es la que lo está declarando. Y está diciendo que el día del Señor vendrá. Ahora, ¿cómo va a venir ese día? Obsérvalo. Y él dice, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pedro utiliza de igual manera, como Pablo también lo menciona, de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿por qué Pedro lo está diciendo? Porque lo que nosotros entendemos es que un ladrón, cuando nos va a robar o nos va a atracar o va a llegar a nuestra casa, no va a decir, venga, esta noche voy a ir a robarlo. No tendría sentido.
nos está dando a entender a nosotros claramente que lo que nosotros tenemos que hacer es estar, ¿qué? Preparados, estar abiertos, estar con los ojos abiertos. No quiere decir que entonces nunca más nos volvamos a dormir. No, nos está hablando en esos términos para que tanto sus oyentes como nosotros podamos entender que es una verdad absoluta de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Él va a volver, Él va a venir, y va a venir, lo que está diciendo es sin avisar. Eso es lo que está diciendo. Va a venir sin aviso. Por eso cuando miramos el contexto, nos damos cuenta de que es una situación bastante difícil, tremenda. ¿En qué sentido? ¿Sí? En que ese regreso va a ser inesperado, que ese regreso va a ser sin advertencia, pero que ese regreso va a ser desastroso para quienes no están preparados. Observa que el texto dice, él dice, va a venir como ladrón. Y alguien contestó, como ladrón en la noche. Sí, claro, porque tenemos el mismo pensamiento de lo que Pablo está diciendo, que no está mal. Pero luego él dice, en la nueva versión de las Américas, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y aquí lo que nosotros tenemos que ver es que Pedro nos deja ver, hay dos puntos seguros. En el versículo 10 al comenzar está diciendo, pero el día del Señor vendrá, ya lo mencioné, certeza, hay una certeza completa de que es una realidad. Pero luego dice, vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Voy a parar ahí, porque encontramos unos acontecimientos. Aquí hay unos acontecimientos. No va a ser algo que, ¿sí? ¿Ya vino? ¿Y dónde está? No. Pedro está diciendo que va a ser de tal manera que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con un fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es decir, no va a ser cualquier pendejada. No es un invento de hombres, no es una imaginación. Es una realidad de que el Señor viene. Es ahí. Y como lo mencioné, Pedro utilizó la misma comparación que Pablo, cuando Pablo describe en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, que él dijo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, no te va a avisar. No hay tiempo para que tú digas que vas a tener tiempo para arrepentirte, para vivir como tú quieras, como está viviendo este mundo desaforadamente, de manera tan perversa, de manera tan lasciviosa, en fornicación, en adulterio, en lascivia, en inmundicie, en borracheras, en orgías. Pero lastimosamente tú y yo de alguna manera participando y aprobándolo. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, hay un llamado a cómo estás viviendo tú. Eso es un llamado para la iglesia. Así como dijimos que los versículos 8 y 9 nos dejan ver que está hablando a que el Señor está siendo paciente para con sus escogidos, también nos deja ver entonces que en el contexto se está refiriéndose a los creyentes cómo están viviendo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque la culminación de la fase final del día del Señor nos está diciendo que los cielos, observa, ¿sí? Los cielos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y ahí podemos mirar entonces, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Y esos acontecimientos, acompáñame a Isaías 34:4, por favor. Isaías 34:4. Y Isaías 34:4 dice, todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino,
también todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la de la higuera. Todos los ejércitos del cielo, ¿a qué está haciendo referencia? ¿De qué está hablando? Y está hablando de toda la creación. Es decir, del sol, de las estrellas, de la tierra, de la luna. A eso se refiere. Por eso Joel capítulo 2, versículo 10 también nos lo marca. El versículo 10 de Joel dice: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su esplendor. Es decir, todo eso va a ser destruido. Va a ser destruido, va a ser acabado. El mismo Señor Jesucristo, en el capítulo escatológico de Mateo 24, el versículo 29, hizo la misma declaración. Cielo y tierra van a pasar. Esto va a pasar. Van a ser destruidos. Es decir, que desaparecerán estas luminarias celestiales en el día de la consumación. Van a desaparecer. Y es interesante, mis hermanos. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 6, por favor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Rápidamente. Versículo 14 dice: el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos ¿de dónde? De su lugar. Una conmoción universal que nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, Mateo 24, 29 y versículo 35. El cielo y la tierra van a pasar. Y aquí nos preguntamos entonces, ¿a qué se está refiriendo? Y está haciendo referencia realmente a decir, ¿sabes qué? Este mundo físico va a ser destruido. El mundo visible del espacio interestelar e intergaláctico, todo eso va a ser destruido. Las estrellas, los astros, todo. Va a ser destruido. ¿Por qué? Porque recuerda que Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis capítulo 20, que Dios hizo cielo nuevo y tierra nueva, donde sus moradores son sus hijos, los que vamos a disfrutar eso. La vida de un creyente no solamente es que tú vengas, vivas, te congregues, ven a una iglesia, te sientas bien un domingo, te sientes bien, yo soy feliz, yo dejo mi ofrenda, dejo mi diezmo para algunos y ya, y el Señor me ama y el Señor me bendice y tu vida ¿qué? ¿Y tu vida qué? ¿Estás esperando, como dicen, vivir, crecer, luego morir y ya se acabó la vida? ¿O realmente hay algo diferente a lo que estamos siendo llamados por la palabra de Dios? Lo que tenemos que ver acá es que igualmente, así como nuestro Señor Jesucristo mencionó que esto iba a ser destruido, lo mismo nos está diciendo Pedro. Él predijo la desintegración de todo el universo como una desaparición. Es decir, por eso él dijo, pasarán. Observa el texto que dice, en el cual los cielos pasarán. Los cielos pasarán. ¿Sabes una cosa? ¿Cuánto tiempo le estás gastando a querer tener tu casa o el carrito? No estoy diciendo que tú no administres bien las cosas que Dios te ha puesto, pero cuidado con la idolatría y cuidado con el tiempo que le estás dedicando a eso, que al final será destruido. Que al final, como bien creo que lo sabes, la Biblia nos enseña que si no viene el Señor, pero nosotros partimos de esta tierra, no nos llevamos absolutamente nada. Que como bien nos muestra, y es un estudio que estamos haciendo con los hombres que me ha parecido espectacular, cómo nosotros como hombres podemos caer en la acumulación de cosas y de riquezas que al final otros disfrutarán. En querer disfrutar de los placeres de nosotros
No, es que yo tengo que estar con mi familia, yo tengo que invertir para ellos, yo tengo que dedicarle tiempo a ellos. Eso es bien, pero cuidado, que no malinterpretemos lo que la palabra nos está diciendo. ¿Sí? Es un tema que hemos manejado con los hombres que a mí personalmente me ha encantado. Llevamos como 3 o 4 martes sin salir de ese tema. De cómo nosotros debemos mostrar la imagen de Dios. Y aquí lo que nos está mostrando es que estos cielos, es decir, todo lo que ha sido creado, va a desaparecer, pasará. ¿Cómo va a pasar? Con gran estruendo, y los elementos serán destruidos por fuego, con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Va a ser destruido, mi hermano. Y lo que nos está mostrando es que a mí me llama la atención cuando hay veces en estos bichitos, ya un vidente dijo cómo se va a destruir la tierra. ¿Cuándo se va a destruir la tierra? Y yo simplemente le digo, basura, que ni siquiera lo abro. ¿Por qué tengo que abrir algo que no tiene nada que ver? Yo tengo que ver en la Escritura. Y yo tengo que saber la convicción que hay en mi corazón frente a una basura como esa. Pero me llama la atención es ver cómo este mundo se deja guiar por los aparentes videntes que tienen el control y el conocimiento de las cosas, balbús, demonios realmente, que quieren tener atada a la gente, similar a todo, como cuando la gente dice, voy a mirar el horóscopo para ver cómo me va. Qué lástima. Y encontramos creyentes buscando el horóscopo para ver cómo les va a ir. Pero nuestro enfoque tiene que estar en la palabra de Dios, mis amados. ¿Por qué? Porque así como Pedro se atrevió a declarar, y lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, que realmente los cielos van a pasar, no por medio de una posibilidad naturista, no por una catástrofe, no porque Putin vaya a sacar realmente todas las armas nucleares para mandárselas a Occidente. Yo veo esas noticias y digo, Dios, tú estás sentado en tu trono, y un hombre no puede hacer lo que Dios no le permita hacer. Y esta tierra y este mundo, dice la palabra, la Escritura es la que dice que Dios mismo es el que la va a destruir, que no va a ser con una posibilidad naturista, sino únicamente por la intervención omnipotente de Dios, del mismo que la creó. Ese es el punto, mi amado. Y lo que Pedro está haciendo acá es aplicando su declaración que hizo en el versículo 7, observa, cuando él dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, es decir, lo que Dios ya ha decretado, eso va a suceder. Observa el texto, el versículo 7. Y Pedro está diciendo, los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¡Wow, mi amado! Este hombre, bajo la dirección del Espíritu Santo, quien lo guió para escribir la Escritura, está declarando que están reservados por la palabra, por su palabra, por la palabra de Dios, es decir, por el que tiene el poder para destruir. Va a ser ese día. Y por eso Él realmente nos deja ver cuando dice que los elementos ardiendo serán deshechos, que la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Esos elementos, como ya los mencioné, refiriéndose al sol, a la luna, a las estrellas, van a desaparecer. Y observa el versículo 11, por favor. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? En santa conducta y en piedad. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes? Aquí encontramos un primer punto, y es la pregunta que está haciendo Pedro. ¿Qué clase de personas? ¿Cómo debemos vivir? En referencia a la pregunta del título, de manera santa y piadosa. Observe lo que él lo dice. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Observa lo que aquí lo muestra como en negativo. ¿No deben ser ustedes? Está haciendo una pregunta que es retórica. No está haciendo pregunta, está haciendo una afirmación que es retórica en ese sentido. Es decir, que tiene una respuesta. O sea, ¿cómo estás viviendo?
Y él lo menciona. En santa conducta y piedad. Este debe ser el objetivo del creyente. ¿Por qué? Porque lo demás es fútil y vacío. Porque la Biblia nos deja ver todo el tiempo que tú te gastes, todo lo que tú saques de excusa para decir que no tienes tiempo para edificarte en la palabra, para orar, para vivir de manera piadosa, está centrado en lo fútil y lo vacío. Ustedes recordarán que los discípulos están con el Señor Jesucristo y le preguntan: Señor, ¿cuándo vendrá todo esto? ¿Cuándo será el fin de todo esto? ¿Y qué les dice el Señor? No les corresponde a ustedes saber. Ellos están hablando de cuándo iban a ser destruidos todos estos edificios y todo. Y Él les dice: pero va a llegar un momento donde todo esto realmente va a terminar siendo destruido. Por supuesto que después encontramos que fue destruido el templo en el año 70. Pero haciendo también referencia a que todo lo que nuestros ojos están contemplando, al final todo esto nada va a quedar. Aquellos que ponen su esperanza en lo material, realmente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque este texto y esta porción de la Escritura nos está llevando a mostrarnos que todas estas cosas, observa el versículo 11 que él dice: todas, porque todas estas cosas. ¿Y sabes qué? ¿A qué se refiere la palabra todas aquí? Para los que están tomando nota o resaltando, todas se refiere a todo lo que Dios ha hecho, que ya ha mencionado en el versículo 10. Todas esas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿De qué clase? Sí, por eso él dice en admiración. Mira, me encanta acá en admiración. Lo que pasa es que algunas versiones lo ponen en pregunta, pero acá realmente cuando uno va al manuscrito más antiguo se da cuenta de que no está en pregunta, está realmente en una admiración, como lo muestra la Nueva Versión Las Américas. ¿Qué clase de persona en admiración? De personas, ¿no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Un día, en el futuro, relativamente cercano, iglesia, este universo va a ser destruido. Cuando yo miro muchas situaciones, por ejemplo, veo que la gente es maravillada, algunos sueñan con ir a Qatar, a conocer esa ciudad, los edificios y todas las construcciones tan rimbombantes por el despliegue del poder y del dinero económico que ellos tienen como petrodólares. Entonces la gente dice: wow, qué rico podría ser uno ir allá, o qué rico vivir en esos países y en esas ciudades tan rimbombantes. ¿Sabes una cosa? Todo eso es fútil. Cuando yo veo noticias como esa, lo primero que pienso es: Señor, ¿cuántos de estos se van a condenar? ¿Cuántas de estas personas se van a ir a una eternidad sin ti? Bajo el peso de la ira consumidora de Dios, en el castigo final, donde, como lo dice la Escritura, se derretirá en un holocausto definitivo e inimaginable de intensidad. Observa que el texto dice: porque todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Ahora, observa el versículo 12 para tener la conexión entre el 10 y el 12, porque en el 10 él está diciendo que los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Ahora observa el versículo 12 que dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, vuelve y lo menciona, los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. Tan tremendo será que se va a fundir. Ahora pensemos un poco el nivel del calor de esa destrucción para que se funda. Ahí está el punto, mis amados. Pero lo interesante, mis amados, que nosotros tenemos que ver acá es que para los enemigos de Dios ese juicio futuro será una pesadilla ineludible. Pero para los hijos de Dios significará el cumplimiento de la esperanza de los cristianos, es decir, lo que un verdadero creyente está esperando. La esperanza que hay en el corazón de aquel creyente que espera que un día su Rey y su Señor, por el cual quiso vivir en una manera santa y piadosa, en una conducta de piedad,
entonces valió la pena. Valió la pena. Y tú y yo no tenemos excusa. No tenemos excusa, mis amados. Tenemos que vivir de manera diferente. Uno encuentra creyentes que vámonos a dormir juntos. Somos novios. ¿Cuál es el problema? Hagamos este negocio torcido. No, es que toca así porque de lo contrario no funciona. No, mi amado. No. En nosotros tiene que haber un temor en la manera como vivimos. ¿Decir que somos santos porque venimos a la iglesia un domingo? No, eso puede ser tomado como religioso. Otros van a otros lugares llamados iglesias. El Señor Jesucristo dijo que por sus frutos será que los conoceríamos. ¿Cierto? Para nosotros es un sueño hecho realidad. Se me cumplió mi sueño, como dicen. Un sueño hecho realidad. En los albores del reinado de Cristo en la tierra. Seguido por la creación, como lo dice el texto, de cielos nuevos y tierra nueva. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Mi esperanza no está en que yo voy a tener la casita. Como la canción, yo tengo aquí la casita. No. O como los jóvenes uno ve, que siempre están diciendo, ay, yo quiero darle una casita a mi mamá. Ay, es que mi anhelo es darle una casita a mi mamá. ¿Sabes una cosa? Si conoces el Evangelio, dale más bien el Evangelio a tu mamá. Porque allá están las habitaciones eternas. Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y regresaré. Pero de eso no nos acordamos. Estamos pensando terrenalmente. Por eso dije al principio que en la manera como medimos el tiempo, lo utilizaremos sabiamente o no. De acuerdo a cómo midamos el tiempo. ¿Por qué, mis amados? Porque después de todo, la conducta diaria de cada creyente debe ser coherente con la esperanza que tiene. Cada creyente. Es decir, mientras piensa en la realidad de la recompensa divina y de la promesa de la gloria eterna, entonces nosotros debemos vivir como nos está instando aquí Pedro, a vivir en santidad. A vivir, observa el texto que dice, ustedes en santa conducta y piedad. No está en pregunta, está en admiración. ¿Por qué? Porque todas estas cosas han de ser desechadas y lo puedes tener ahí en los versículos 7 al 10 para no volverlos a leer. Y hasta el momento en que todo sea reemplazado finalmente por ese estado eterno y glorioso que el Padre va a llevar. Entonces es por eso que Pedro se está dirigiendo así, para que sus lectores debían realmente actuar. Les está diciendo, por esta razón, como todo se va a destruir, como todo va a ser acabado, entonces tú tienes que vivir de una manera completamente diferente. Eso era lo que Pedro les estaba diciendo a ellos. Pero también la Escritura nos lo dice a nosotros, a ti y a mí. ¿Cómo? ¿Cómo debemos vivir? Lo pongo yo en pregunta, aunque acá no está en pregunta. Esa es una exclamación de asombro, ya lo he mencionado, un recurso retórico que no espera una respuesta. No espera una respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente debemos ver acá que el punto, observa que él dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Mi amado, y aquí encontramos un segundo punto. Lo primero era una manera santa y piadosa, referente a la manera que encontramos aquí en el segundo punto, en el versículo 12, para quienes están tomando nota. Observa que Pedro dice esperando y apresurando. ¿Y por qué Pedro dice esperando y apresurando?
como si dijera acelerando. ¿Y sabes a qué se refiere, mi amado? Dentro del contexto que nosotros tenemos, acuérdate que Pedro está diciendo que no es que el Señor retarde su promesa, sino que el Señor es paciente ¿con quién? Con los que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, pero que Él ha escogido y ha amado. Entonces permíteme decirte que ese apresuramiento tiene que ver, es como si dependiera de nosotros en predicar el Evangelio, el anunciarle el Evangelio a otros, en decirle a los que están a nuestro alrededor, en nuestras unidades, en nuestros trabajos, en cualquier lugar, hablarles el Evangelio. ¿Sabe una cosa? Vuelvo y se lo digo. Si la gente que está a nuestro alrededor no sabe que nosotros somos cristianos, ponga en duda su salvación. Ponga en duda su salvación. Usted no se atreve a hablar de Jesucristo. Usted no se atreve a decir que usted es diferente. Usted no se atreve a decir que usted es un santo que está separado para vivir aparte del pecado. Y creo que necesita evaluar realmente ese fundamento. Porque las personas tienen que saber que usted es diferente, que usted ama a Jesucristo. Si usted no lo dice, entonces usted le tiene miedo a este mundo. Usted tiene miedo de las repercusiones que le pueda traer hacer esa declaración. Pero nosotros tenemos que ser hombres. Que nos calculen como perfectos. No somos perfectos. Pero no puedo negar a mi Señor. No puedo negar al que me redimió en la sangre, en su propia sangre, con un precio muy alto. Entonces esa esperanza anhelada, que es el segundo punto, está basado en ese versículo 12, cuando dice esperando y apresurando la venida del Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego. Es decir, hacerle ver a las personas que sabes una cosa, tienes que moverte de tal manera que tienes que reaccionar, porque si no serás parte de lo destruido. El Rey de Gloria, el Dios soberano, el Todopoderoso, el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, el Dios Todopoderoso, lleno de gloria y majestad, ha declarado que va a destruir todo esto creado. Pero obviamente al creyente no. Nosotros, si tú miras el versículo 13, dice, pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Se puede reír la gente. ¿Cómo crees en eso, David? Porque esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo declara. Esa es mi convicción. Si tú no lo crees, lo siento. Si tú no quieres desarrollar esa convicción en tu vida, lo siento. Pero el Espíritu de Dios que ha sido puesto en mí me lleva a creer en la Escritura. Me lleva a creer en lo que está declarando. No me voy a preocupar por ese día. Quiero caminar de tal manera que yo honre al Señor. Pero como Pablo le escribió a Tito, estarán gozosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. O si quiere, el Apocalipsis 22, 20. Apocalipsis 22, 20, para ir hacia el final. Dice el texto, el que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué entonces Pedro está diciendo esperando? Esa palabra esperar expresa realmente una actitud de esperanza, valga la redundancia, una perspectiva de vida que anhela vigilante la llegada del Señor. Es decir, la iglesia del Señor como tal está a la expectativa de cuándo viene nuestro Señor. Y como yo soy la novia, hablándolo como cuerpo, como la iglesia es la novia del Señor, la iglesia se guarda
para el día en que llegue el novio por ella. La iglesia del Señor debe ser una que anda de manera santa y conducta piadosa. Y cuando Pedro usa aquí o hace el uso de apresurándose, lo que está haciendo es que está fortaleciendo tal concepto de guardar, de esperar. En vez de llegar a tener miedo, ay, pastor, ¿cómo se le ocurre a usted hacer ese tipo de enseñanza? Y esto, qué miedo, qué miedo. Usted debería estar gozoso si tiene a Cristo en su corazón. Pero a la vez debería estar pensando, ay, mi mamá, ay, mi papá, ay, mis hijos, ay, mis hermanos, ay, mis amigos, para salir a decirles, ¿sabes una cosa? Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Necesitas arrepentirte de tu mal camino. Y aún entre nosotros, si nuestro caminar nos refleja esa manera santa de conducta piadosa, ¿qué haces corriéndole al mundo? ¿Cuánto tiempo le estás gastando a tu vida para recibir un lucro? En vez de fundamentarte y esperar y guardar tu vida para el día del Señor. Ahí está el punto, mis amados. Por eso encontramos la palabra como el apóstol Pablo, que podemos decir Maranata, el Señor viene. 1 Corintios 16, 22. Ahí está. ¿Por qué? Porque la venida, observa que dice la venida. Traduce ese término conocido como parousia en el griego, que significa la presencia. Esperamos la presencia del Señor. Va a ser una presencia literal, donde Él viene realmente. Y es lo que nosotros tenemos que mirar. Resulta en la llegada personal y corporal de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, iglesia, pensar. Y quiero cerrar con esto entonces, cuando está diciendo el texto completo en el versículo 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos. Interesante, Pedro está volviendo a recordarles, van a ser destruidos. Y en el contexto nos está marcando, esto va a ser destruido, esto va a ser destruido, esto va a ser destruido. El día del Señor vendrá, el día del Señor vendrá. Si puedes llegar a ver las enseñanzas de las exposiciones de los hombres de Dios en la conferencia de pastores, todo el tema fue el remanente. Mira cómo todos llegaban al final a decir, ese tiempo está cerca, ese tiempo está cerca, el tiempo del Señor está cerca. Estamos en un mundo de caos horrible. Sal y solamente párate en la ventana. Ayer le decía a mi hija que la acompañé ahí a la Oriental con la 53. Ella se fue a una cita médica y yo estaba en el carro. 40 minutos durante el carro. Y le dije, aquí ve uno de todo y para todo. Tiene más o menos un contexto de la Medellín de hoy. Es terrible, mi hermano. Es terrible. Como, párate por un momento en un lugar y mira cómo este mundo está en caos. Cada uno quiere hacer lo que le place, no hay autoridad. Es como si viviéramos en una anarquía. Ya no hay respeto. Lascivia, inmundicia, pornografía, todo, alcohol, drogas, sexo deliberado. Ya no hay temor por ningún lado. Ese es el punto, mi amado. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más espera? ¡Wow, Señor! Ven pronto. Ven pronto. ¿Por qué? Oh, Señor, porque realmente tu palabra nos está diciendo que los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, similar al versículo 10. Y encontramos otro pero, otro contraste. Pero, según su promesa. Esta. ¿Sabes una cosa?
Si tú estás ignorando la promesa del Señor, si tú crees que este libro es muy religioso y no necesitas leerlo todos los días y estudiarlo y postrarte y rogar al Señor, dame entendimiento sobre él, entonces no conoces las promesas de Dios. ¿Te acuerdas? Capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 1 al 3, o al 3 exactamente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia, para que viváis de una manera digna del llamamiento que has recibido, vosotros colocando toda diligencia y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿sí?, la paciencia, y a la paciencia, ¿qué? El afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Porque si todas estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios, y no os dejarán caer jamás. Mi amado, pero si para ti esto es un estorbo, entonces sabes una cosa, ten cuidado. Porque Pedro termina diciendo: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esperamos al Rey de justicia, al Dios de justicia, a Cristo Jesús. Si tú esperas al Rey de justicia, tú tienes que vivir en la misma justicia que la palabra te está diciendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra preciosa y hermosa, Señor. Señor, pero que nos centra como una espada que nos corta, que nos confronta y que nos muestra, Señor, nuestra pecaminosidad, Señor, nuestra simpleza en algunos momentos para actuar, Señor. Señor, creo que si nosotros no estamos viviendo en santidad es porque no estamos esperando a Jesucristo. Creo que si nosotros estamos realmente contemplando más este mundo, Señor, y este sistema que brutalmente nos absorbe, Señor, no estamos esperando a tu Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos perdón porque hemos pecado en ello. Hemos pecado, Señor, en perder la perspectiva, Señor, del tiempo tuyo. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu Santo Espíritu, que nos insta, Señor, a tener una perspectiva del tiempo diferente. Una perspectiva, Señor, desde tu pensamiento. Desde ti, Señor, que eres el Dios de gloria y majestad. Ayúdanos, amado Dios. Como iglesia local te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, para evaluar nuestra manera de vivir. Y, Señor, obedecer a ese llamado que Pedro está haciendo, diciendo: ¿no deberías vivir de manera santa y piadosa? En esa santa manera de vivir piadosa, lo dice exactamente. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.